El Salmo 73 del 1 al 9 dice de la siguiente manera: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen en su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Quisiera comenzar haciendo una reflexión histórica, amado hermano. Los juicios que se llevaron a cabo en Nuremberg marcaron un punto de inflexión importante respecto del gran conflicto que envolvió Europa entre los años 1939 y 1945, y que todos conocemos por instrucción histórica como la Segunda Guerra Mundial. Y tuvo un costo en vidas humanas que bordeó aproximadamente los 50 millones de personas muertas y víctimas de esta terrible conflagración mundial. 6 millones de esta fatídica cifra fueron directamente aniquilados por los nazis bajo la premisa filosófica y política de lo que ellos denominaron la pureza racial o la conquista del espacio vital. Ese concepto un poco extraño de la superioridad racial. Es probable que muchas de las víctimas que sobrevivieron al Holocausto esperaron con ansias que la comunidad mundial desplegara un juicio que castigara a los culpables de haber intentado exterminar mediante los medios más inimaginables y crueles. Se hacía urgente la justicia, no solo para quienes lograron sobrevivir, sino que principalmente para aquellos que habían perdido sus vidas en esa tragedia histórica conocida como la Segunda Guerra Mundial. La impunidad es sin duda la mayor frustración a la que los seres humanos se han de enfrentar cuando la justicia no cumple el papel que la sociedad le asigna y que, sin lugar a dudas, constituye el imperativo moral para salvaguardar la paz y la dignidad humana. La Escritura, no obstante, señala que Dios no dará por inocente al culpable y que la justicia tarde o temprano se ha de desplegar con toda su virtud para castigar a aquellos que han atentado contra la paz y el bienestar humano. ¿Cuántos de quienes estamos hoy día en torno a este mensaje hemos sido víctimas de situaciones injustas? Y muchas veces en estas situaciones injustas nos hemos preguntado por qué aquellos que mienten, abusan, defraudan, les va tan bien y pareciera que son incólumes a la acción de la justicia o de recibir por lo menos la retribución de sus malos actos. Y en nuestro país, Chile, hay ejemplos muy terribles al respecto. La justicia muchas veces se ensaña con aquellos que no pueden presentar defensa, contratando bufetes prestigiosos de abogados. Por el contrario, tienen que valerse de corporaciones judiciales que en un acto de solidaridad social defienden los intereses de los pobres. ¿Cuántos de los que están oyendo hoy día este mensaje han sido testigos de algunos poderosos que con su implacable poder acosan al pobre, le quitan sus bienes y lo castigan utilizando para ello los mecanismos legales que en muchos casos les han negado a los pobres? No vaya usted a deberle a algún banco o a alguna entidad financiera. Fíjese que Dios, previendo esto y siendo un profundo conocedor del corazón humano, señala en la palabra, Éxodo capítulo 22, del 25 adelante: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tu madre se emprenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás.
porque solo eso es su cubierta. Es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso, dice el Señor. Y este texto es atingente entonces al análisis que estamos haciendo respecto de las situaciones injustas que muchas veces los pobres tienen que experimentar. Y no solo los pobres, sino que aquellos que subsisten cotidianamente frente a aquellos que derrochan dinero a raudales. Muchas familias con recursos se gastan en una noche, en una cena, lo que un trabajador percibe en un mes de trabajo. Hermanos queridos, todas las preguntas que ustedes y yo nos hemos hecho respecto de las situaciones injustas de esta sociedad, y en todos los tiempos, David ya se las había formulado, con rabia quizás, con profunda indignación. La prosperidad de los impíos era un tropiezo para el salmista, podemos deducir del texto. En el salmo que hemos leído, en el 73, versos 2 y 3, reza lo siguiente: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de ellos. ¡Qué terrible! Por poco resbalaron mis pasos, porque en mi corazón, dice él, tuve envidia de los arrogantes, viendo cómo prosperaban. En esta parte del Salmo, hermanos, podemos observar la inquietud profunda del corazón de un hombre que cuestionaba la prosperidad de aquellos que por su conducta ética no merecían nada de lo que tuvieran, pero lo tenían. Esos que no conocían a Dios estaban inmersos en una multitud de beneficios. Muchas veces para nosotros es un problema ver que aquellos que actúan tramposamente, que se saltan la fila y que utilizan ardides inescrupulosos para hacerse de fortuna y de prestigio, ¿cómo les va tan bien? Podemos apreciar en las expresiones del salmista que había una profunda rabia, una sensación de injusticia que daba a su corazón esa comezón interna de no recibir quizás lo que merecía. Y él señala que estuvo a punto de caer y que era tal su desesperación que sus pasos perdieron el rumbo. El salmista se deprimía al contemplar la aparente prosperidad de los impíos y las dificultades quienes amamos a Dios, muchas veces experimentando, siendo fieles a Él. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en la misma situación, hermanos? Tenemos una actitud de autocompasión y decimos quizás como un buen fariseo: ¿por qué a ellos que no te conocen les bendices y para nosotros las cosas son tan duras y difíciles? El corazón del salmista se impregnó de una insana envidia, porque créame, no existe la buena envidia. Él miraba cómo los impíos prosperaban, les veía negociar y hacer más cuantiosas sus fortunas. Por esta razón comenzó a anhelar lo que ellos tenían. Hermanos, la envidia es quizás uno de los sentimientos de mayor presencia en el corazón humano. Algunos señalan, claro, envidia sana, cosa que no existe. La envidia es un sentimiento que surge desde el infierno mismo. No se olvide de Saúl, cómo envidió profundamente los vítores que él no recibe después de la batalla y que David se hace acreedor por parte del pueblo. Pero, ¿cuáles eran las razones que aducía el salmista para sentir rabia respecto de los impíos? Del 4 al 10 nos dice el texto: tan llenos están de salud que no les preocupa nada, no tienen los problemas de todos, no sufren como los demás, se adornan con su orgullo y exhiben su violencia. Tan gordos están que los ojos se les saltan, en la cara les ven sus malos pensamientos, hablan mal de la gente, de todo el mundo se burlan. Tan grande es su orgullo que solo hablan de violencia, con sus palabras ofenden a Dios y a todo el mundo. Pero hay gente que los consulta y cree en todo lo que ellos dicen. En estos versos se describe no solo el carácter de los impíos, sino que además el salmista describe los beneficios materiales que ellos poseen. Ellos viven sin sobresaltos,
propios del resto de los mortales. Gozan de excelente salud, están rozagantes, llenos de vida, y si se enferman, claramente cuentan con la asistencia de las más exclusivas clínicas que hay en las mejores capitales del mundo. Su grande problema es determinar si viajan a Ibiza o a Roma para el verano, si cambian el Lexus por un Audi. En su corazón no existe lugar para Dios. Sus dioses habitan en las chequeras de sus bancos o en el efectivo de sus bolsillos. A ellos les va muy bien y no conocen a Dios, no honran a Dios. El texto señala que los impíos prósperos son violentos, presuntuosos, ridiculizan al más débil, ostentan todo cuanto poseen, quieren hacerle saber a todos que tienen el mundo en sus manos. Muchos creyentes y a veces nosotros mismos pasamos situaciones críticas, depresiones, menoscabo laboral, problemas económicos, rupturas afectivas o sentimentales. En la misma iglesia sentimos que no marchan, que no crecemos. Por el contrario, contemplamos cómo los impíos que no temen a Dios gozan de buena salud, de bienestar económico y de todas aquellas cosas materiales que, no siendo necesarias para las subsistencias, las poseen a montones. Hermano que me estás escuchando, no pienses un solo momento que Dios es injusto. No creas que porque estás pasando por el valle de la sombra, Dios se olvidó de ti o te ha dejado exento de las bendiciones que son necesarias, incluso para el diario vivir. Quiero que sepas, hermano, que Dios está atento a tus quebrantos, a tus penas, a tus lágrimas, y que entiendas que es necesario que pases por el crisol para que tu fe sea fortalecida y sea aprobada. He aquí, dice el Salmo 73:12, que es el objeto de nuestro estudio, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. ¿Cómo resuelve entonces el salmista la problemática expuesta? Salmo 73, del 13 al 14. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Percibe usted cómo se estaba sintiendo entonces el salmista producto de esta situación? Permítame que antes de atender los versículos que hemos leído, es necesario establecer la profunda distinción entre la experiencia de los ricos y poderosos respecto de la que está viviendo el autor de este salmo. Si usted se fija con atención, hay un reclamo, una frustración, una rabia contenida de pensar que vivir y mantenerse en piedad sin recibir los beneficios de esto pareciera una pérdida de tiempo. Déjame decirte, querido hermano, que aun cuando muchas veces te sientas abatido y contemple la prosperidad de otros, no te animes a pensar un solo segundo que Dios no te ama o que Dios se ha olvidado de ti. Por el contrario, la palabra establece que el Señor, a quien toma por hijo, lo castiga con el objeto de que su corazón sea disciplinado para comprender la grandeza del reino. No debemos blandir un fusil para hacer una revolución y quitarle lo que los ricos tienen, porque la justicia le pertenece a Dios. Es fácil, hermanos, advertir la desazón del autor del Salmo, el esfuerzo cotidiano de mantener su corazón lejos del pecado, mientras otros, obrando perversamente, se benefician a tal punto que se vuelven ricos y poderosos. Una vez hecha la aclaración anterior, estamos entonces en condiciones de responder de qué forma resuelve el salmista la problemática que expone, la que sin duda le había descompuesto emocional y espiritualmente. Salmo 73, del 16 al 17. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. El salmista fue presa de la insistencia de sus pensamientos, el agobio cotidiano al ver que la prosperidad y la salud eran la corona de quienes despreciaban a Dios. Fue duro trabajo para mí, dice, la disciplina de ordenar sus pensamientos, de poner en perspectiva su fe, de entender que aquellos que viven sin Dios mueren en la más pura orfandad espiritual, lejos del consuelo de Cristo. Ni un duro, ni una chaucha, como decimos acá en Chile, ni un solo miserable peso
ni los miles y millones que pueda tener van a consolar cuando la oscuridad de la muerte sobrevenga sobre ellos, que no han puesto en Cristo su esperanza y por el contrario la han puesto en sus riquezas. En el verso 16 el salmista reflexiona y hace un intenso trabajo de razonamiento sobre el tema, pero el trabajo mental no era suficiente, hermanos. El verso 17 indica que la respuesta vino por la fe, hasta que, venido al santuario de Dios, vio la luz cuando miró a Dios no como objeto de especulación, sino como al Dios al que debería adorar. Bendito sea el Señor. El mismo Salmo 73 del 18 al 20 señala: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueños del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Dios les hará ver su propia desgracia. En medio de la modestia de tu situación económica, te ama intensamente. El salmista vuelve a la comunión con Dios y vuelve entonces a mirar con perspectiva bíblica. Entiende el asunto en términos de largo alcance. Entiende la inseguridad y falta de esperanza que padecen los impíos porque no tienen. Aquellos que han insolentado el nombre de Dios, escudados tras su bienestar, tras sus riquezas, tras el poderío que les confiere su nombre, sus apellidos, su procedencia, aquellos han de ver la oscuridad de la perdición eterna y serán testigos directos y presenciales que a Dios no se le desafía. Salmo 37, del 7 al 9. Permítame por favor leérselos. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. La ira de Dios caerá sobre aquellos que han insolentado su nombre, como dijimos. Ellos, hermanos, cuando tienen que enfrentar las situaciones duras de la vida, tienen que recurrir a los mejores psiquiatras, neurólogos, neuropsiquiatras, curanderos, coach, porque están lejos de Dios, no hay paz en sus corazones. Ellos tienen valores pasajeros y todo lo reducen al valor del dinero. Pero nosotros, nuestro corazón está puesto delante del Señor. El salmista, al entrar a la adoración, logró comprender cuál era el fin de ellos y el destino suyo, ciertamente. Llega a sostener el salmista en el Salmo 73, 22, 25. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. Y esta hermosa frase del mismo Salmo, en el versículo 25, por favor escúchelo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ese es el sentido que nosotros debemos tener, de no anhelar nada más que la gloria de Cristo. Hermanos, hoy somos testigos directos de cómo el abuso de poder de parte de los poderosos se hace una realidad. Ya sea la mujer que trabaja en el supermercado, que es maltratada por otros, como asimismo el gerente que amenaza a su trabajador, intimidándole con el miedo del despido. Muchas veces, hermanos, hemos tenido necesidades emocionales, espirituales y de orden material, ciertamente. Y en esos momentos, créame que todos hemos experimentado la misericordia del Señor. ¿Te has sentido humillado alguna vez? ¿Te has sentido quebrado alguna vez? ¿Sientes, hermano, que has sido víctima de situaciones de injusticia? Dios tiene todas las respuestas que nosotros necesitamos. Adelante. Dios te bendiga.